Las manos de Marina Cárdenas olían a tierra mojada y a romero silvestre, pero esa mañana nadie en la hacienda San Isidro de las Lomas iba a notar eso, porque cuando ella cruzó el portón de madera carcomida, lo que traía consigo no era solo un morral de Ixtl, era una deuda que todavía nadie entendía. 3 meses atrás, en ese mismo lugar, había salvado una vida sin saberlo. Y ahora estaba a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Tenía 28 años. No tenía a nadie, no tenía a dónde ir, pero sabía leer la tierra, y la tierra nunca olvida. Algunas deudas tardan en saberse, pero cuando se saben, pesan como piedra de río. Si usted cree que hay errores que ningún hombre rico puede comprar con dinero, deje su like ahorita. Suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita. Cuénteme, ¿alguna vez perdonó a alguien que tuvo que romperse para entender lo que hizo? ¿Y desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? El pueblo de San Miguel del Llano no era un lugar que la vida tratara con suavidad. Estaba enclavado en una de esas llanuras del Bajío guanajuatense, donde el viento de octubre saca polvo de la tierra seca y lo mete por debajo de las puertas, donde los mezquites crecen torcidos como si hubieran decidido desde chicos que erguirse no valía el esfuerzo. Era un pueblo de gente callada, de trabajo duro, de fiestas al santo patrón que duraban 3 días y de silencios que duraban años. Marina Cárdenas había nacido ahí, en una casa de adobe que su abuelo había levantado con sus propias manos, con un huerto en la parte de atrás que su abuela Cleofas había mantenido vivo durante 42 años, con una dedicación que a los vecinos les parecía casi religiosa. Hierbas para el estómago, plantas para la fiebre, raíces que cortaban la infección antes de que se extendiera. La gente del pueblo sabía que si el médico del distrito tardaba 3 días en llegar, había que ir con doña Cleofas primero. Y doña Cleofas siempre tenía algo, siempre. Lo que también tenía doña Cleofas era una nieta a quien le fue enseñando todo eso con la misma paciencia con que se siembra. Despacio, sin prisa, confiando en que la semilla va a encontrar su camino. Desde que Marina tenía 6 años, ya sabía distinguir el epazote del quelite. A los 10, sabía para qué servía la hierba santa y cuándo no había que usarla. A los 16, doña Cleofas le puso en las manos un cuaderno de papel café, cubierto con una tira de cuero cosida a mano, y le dijo: «Empieza a escribir lo que yo te digo, porque el día que yo no esté, este cuaderno va a ser tu voz». Marina lo llenó durante 12 años, letra apretada, sin márgenes, con dibujos de hojas y raíces trazados con lápiz en los bordes. El nombre de cada planta en español y en otomí, las dosis, las advertencias, las temporadas, los remedios que su abuela había aprendido de su propia madre y que venían de mucho más atrás, de un conocimiento que no tenía título ni diploma, pero que había mantenido viva a mucha gente en el Bajío cuando ninguna otra cosa podía hacerlo. Ese cuaderno era lo único que Marina salvó cuando vinieron a cobrar las deudas. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, de una fiebre que llegó en marzo y no se fue. Su madre se había ido antes, cuando Marina era tan pequeña que no guardaba de ella ni la imagen de la cara, solo un olor vago a jabón de lavanda que a veces le llegaba en sueños sin que supiera de dónde venía. Había crecido con su abuela, y eso había sido suficiente, más que suficiente, porque doña Cleofas era de esas personas que llenan un espacio entero con su presencia y no dejan huecos. Pero doña Cleofas murió en agosto, un martes por la tarde, sentada en su silla de bejuco en el corredor de la casa, con las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados como si se hubiera quedado dormida. 81 años, sin deudas de cariño, sin remordimientos. Las deudas de dinero eran otro asunto. Marina no lo sabía hasta que vino el notario del distrito 3 días después del entierro. La casa tenía una hipoteca que su abuela había firmado hacía 6 años para pagar el tratamiento de una enfermedad que se curó, pero que costó más de lo que tenían. La hipoteca vencía en noviembre. El monto era imposible.
Marina escuchó los números sentada a la mesa de madera que su abuelo había cepillado a mano, con las manos quietas sobre el mantel de hule floreado, y no dijo nada. Solo asintió cuando el notario terminó. Solo esperó a que se fuera, y cuando se fue, sacó el cuaderno de papel café del morral de Ixtle, lo puso sobre la mesa y se quedó mirándolo un rato largo. Ese cuaderno y lo que sabía hacer. Eso era lo que tenía. Buscó trabajo en el pueblo primero. Ofreció sus servicios como curandera, como cocinera, como lavandera. El pueblo la conocía y la respetaba, pero no tenía dinero que darle. Nadie tenía dinero en San Miguel del Llano. El poco que circulaba venía de la hacienda San Isidro de las Lomas, que quedaba a 4 kilómetros al norte por el Camino Real, y que era propiedad de don Tomás Ledesma Villanueva desde hacía 17 años, desde que su padre murió y le dejó las tierras más fértiles del valle, junto con una deuda de nombre y una expectativa de conducta que pesaba más que la tierra. Marina no conocía a don Tomás Ledesma. Lo había visto de lejos 2 o 3 veces en la plaza del pueblo, montado en su caballo rucio, con ese porte de hombre que no necesita levantar la voz para que la gente se haga a un lado. Alto, de hombros anchos, con el sombrero charro echado hacia adelante y los ojos oscuros, que miraban todo con la misma expresión. Una expresión que no era crueldad exactamente, pero que tampoco era calidez. Era la expresión de un hombre que había decidido hace mucho tiempo que sentir. Era un lujo que los hacendados no podían permitirse. La gente del pueblo hablaba de él como se habla de una tormenta, con respeto cauteloso, con la conciencia de que no podías hacer nada para cambiar su rumbo, solo prepararte para cuando llegara. Era justo en los tratos, decían, pagaba lo que prometía, pero no toleraba que nadie le cuestionara una decisión, y nunca, nunca reconocía haberse equivocado. Había enviudado 7 años atrás. Su esposa Luciana había muerto de parto junto con el niño que esperaban. Desde entonces, la gente decía que algo en él se había cerrado, como una ventana que alguien atora desde adentro y que no vuelve a abrirse. Siguió trabajando la hacienda con la misma precisión de siempre, siguió tomando decisiones, siguió siendo el patrón. Pero los que lo conocían desde antes decían que era como ver a un hombre moverse dentro de una casa vacía. Todo funcionaba, todo estaba en su lugar, pero el fuego no estaba encendido. Marina sabía todo eso cuando fue a pedir trabajo a la hacienda. Lo sabía, y fue de todas formas, porque no tenía otra opción y porque el miedo a lo conocido ya no le pesaba tanto como el miedo a quedarse sin nada. La recibió el mayordomo, un hombre macizo de apellido Fuentes, que la miró de arriba a abajo con los brazos cruzados y le preguntó qué sabía hacer. Marina le dijo. El mayordomo frunció el ceño, pensó un momento y le dijo que en la hacienda necesitaban a alguien para ayudar en la cocina y para atender el gallinero, que el jornal era bajo, pero incluía comida y un cuarto en el cuartel de los mozos, que si don Tomás aprobaba, podía empezar el lunes. Don Tomás la vio esa misma tarde. La miró desde el corredor de la casa grande mientras ella esperaba en el patio con el morral sobre el hombro, de pie, con la espalda recta. La miró exactamente 6 segundos, que era lo que le bastaba para evaluar a una persona. Luego le dijo al mayordomo Fuentes, sin bajar la voz, que empiece el lunes, y entró a la casa. Marina empezó el lunes. Durante las primeras semanas no llamó la atención de nadie en particular. Hacía su trabajo en silencio, llegaba primero y se iba última. Aprendía rápido lo que había que aprender y no preguntaba más de lo necesario. En la cocina era eficiente y limpia. En el gallinero era paciente, no se metía en conversaciones que no le correspondían, no se quejaba del cuarto húmedo que le habían asignado, ni de las madrugadas frías de Guanajuato que le entumecían los dedos antes de que saliera el sol. Pero en las tardes, cuando terminaba sus obligaciones, hacía algo que nadie le había pedido autorización para hacer. Se iba a un rincón del terreno trasero de la hacienda, detrás del granero viejo,
donde había un pedazo de tierra descuidada que nadie usaba, y empezaba a trabajarlo. Limpió las malas hierbas primero. Removió la tierra con un palo porque no tenía herramienta. Fue trayendo, de a poco, plantas del monte cercano: epazote, hierba santa, ruda, manzanilla, árnica, simonillo. Las trasplantó con cuidado, con la técnica que su abuela le había enseñado, respetando los ciclos de la luna, como doña Cleofas siempre insistía en hacer. Construyó pequeñas cercas con ramas de mezquite para proteger las plantas más delicadas del viento. Hizo un sistema de riego con unos botes viejos que encontró abandonados. En 3 meses, el rincón detrás del granero era un vivero pequeño pero vivo, ordenado, funcional. Había algo en él que no se parecía a nada más en la hacienda. Tenía el orden que viene de quien ama lo que hace, no de quien cumple una obligación. Las plantas estaban sanas, olía a tierra húmeda y a hierbas frescas. En las mañanas tempranas, antes de que llegara el resto de los mozos, Marina se sentaba ahí con su cuaderno de papel café y anotaba cosas: el estado de cada planta, el crecimiento, los cambios. Hablaba con ellas en voz baja, como su abuela le había enseñado a hacer, sin vergüenza. Ese vivero no le pertenecía. Ella lo sabía. Estaba en tierra que era de don Tomás Ledesma, construido con materiales que nadie le había autorizado usar, en horas que técnicamente eran suyas, pero en un espacio que no lo era. Pero necesitaba tenerlo. Necesitaba ese pedazo de tierra vivo y ordenado, como necesitaba el cuaderno de papel café, como una prueba de que lo que su abuela le había enseñado seguía existiendo, seguía siendo real, seguía teniendo un lugar en el mundo, aunque ella no lo tuviera todavía. No le pidió permiso a nadie porque no se le ocurrió que tendría que pedirlo. Ese fue su primer error, y le costó todo. Don Tomás Ledesma descubrió el vivero un martes de octubre a mitad de la mañana, cuando fue al granero viejo a revisar unas herramientas que el mayordomo Fuentes le había reportado como desaparecidas. Rodeó el granero por la parte de atrás y se encontró de golpe con algo que no esperaba encontrar: un cuadrado de tierra trabajada, con plantas en hileras ordenadas, cercas de mezquite, botes alineados para el riego, y una mujer arrodillada en el centro que tenía las manos hundidas en la tierra y no lo había oído llegar. Se detuvo. El primer pensamiento que tuvo no fue de enojo, fue de sorpresa genuina. ¿Quién había hecho esto? ¿Y cuándo? ¿Y cómo no lo había visto antes? Luego vino la segunda pregunta, casi inmediata. ¿Quién había autorizado esto? Marina lo sintió antes de verlo. Levantó la vista y lo encontró a 3 metros, de pie, con el sombrero en la mano y una expresión que ella no supo leer de inmediato. Se puso de pie despacio, se limpió las manos en el mandil y no dijo nada. Esperó. Don Tomás miró el vivero un momento, luego la miró a ella, luego volvió a mirar el vivero como si estuviera calculando algo. «¿Quién te dio permiso?», dijo. Su voz era plana, no gritaba, nunca gritaba en primera instancia. «Nadie, patrón», dijo Marina. «Pensé que...». «Aquí no se piensa», dijo él. «Aquí se pregunta primero». Hizo una pausa. Miró de nuevo el vivero. Algo en sus ojos era difícil de nombrar, algo que no era exactamente lo que iba a hacer después. «Esto es tierra mía», dijo. «Usada sin permiso. Con mis materiales, supongo. Los botes estaban...». «Son míos», dijo él, y fue lo último que dijo. Lo que hizo después no tuvo palabras. Caminó hasta la primera cerca de mezquite y la rompió con el pie. Arrancó las estacas del suelo una por una y las tiró lejos. Volcó los botes de riego. Pisó las plantas con una deliberación que era peor que el enojo, porque era fría, porque era consciente, porque cada movimiento era una sentencia ejecutada, no un arrebato. No levantó la voz. No insultó a Marina. Simplemente deshizo en 10 minutos lo que ella había construido en 3 meses. Marina no se movió. Se quedó de pie en el borde del vivero que se deshacía, con las manos apretadas a los costados, la espalda recta.
los ojos fijos en un punto en el suelo que no era exactamente lo que estaba viendo. Tenía el cuaderno de papel café en el bolsillo del delantal. Lo sintió ahí, ese peso pequeño y familiar, y apretó los dientes. No lloró, no reclamó, no dijo una sola palabra. Cuando don Tomás terminó, se limpió las manos en el pantalón y la miró una vez más. «No vuelvas a usar tierra mía sin permiso», dijo. «Si vuelve a pasar, te vas de la hacienda». Se fue. Sus pasos sobre el terreno seco se fueron alejando hasta que no se escucharon más. Marina esperó a que el silencio fuera completo. Luego se arrodilló sobre los restos del vivero, recogió lo que pudo salvar. 3 matas de hierba santa que todavía tenían raíz, un manojo de ruda, un poco de árnica. Las envolvió en su mandil con cuidado, como si fueran cosas frágiles, que lo eran. Sacó el cuaderno del bolsillo, lo abrió en la última página escrita, donde estaba el nombre de cada planta que había en el vivero, anotada con fecha y estado. Cerró el cuaderno. Lo volvió a guardar. Se puso de pie. Tenía la espalda recta todavía, y fue a terminar su jornada. Doña Eladia Romero había llegado a la hacienda San Isidro de las Lomas 20 años atrás, cuando el padre de don Tomás todavía vivía, y la hacienda era un lugar más ruidoso, más lleno de gente, más vivo de cierta manera que ella nunca había logrado explicar del todo. Era ama de llaves, cocinera principal, confidente sin título y memoria institucional de todo lo que había pasado entre esas paredes en 2 décadas. Tenía 63 años, el cabello completamente blanco recogido en un chongo firme y unos ojos pequeños y oscuros que veían demasiado. Había enterrado a un marido y a un hijo. Nunca lo mencionaba. Quien la conocía bien lo sabía por los silencios que dejaba en ciertos momentos, por la forma en que a veces se detenía un instante frente a la ventana de la cocina y miraba al patio con una expresión que no era tristeza exactamente, pero que era de alguien que conoce el peso de las cosas que no se dicen. Doña Eladia vio todo desde la ventana del cuarto de blancos que daba al terreno trasero. Vio a don Tomás destruir el vivero. Vio a Marina no moverse. Vio a Marina arrodillarse y recoger lo que quedaba. Y cuando Marina pasó por el corredor de regreso a la cocina, con el mandil doblado sobre el brazo y las plantas salvadas envueltas adentro, doña Eladia salió de la puerta lateral y le dijo, en voz baja, sin hacer ceremonia de ello, «Ven, te ayudo a plantarlas en una maceta mientras se estabilizan». Marina la miró un segundo. Asintió. No hablaron mucho mientras lo hacían. Doña Eladia sacó una maceta de barro del cuarto de los trastos, llenó la mitad con tierra del huerto de la cocina y sostuvo las plantas mientras Marina las acomodaba con esa precisión de quien sabe exactamente a qué profundidad tiene que ir cada raíz. Cuando terminaron, doña Eladia puso la maceta en el alféizar de la ventana de la cocina, donde le llegaba el sol de la tarde, y dijo, «Aquí nadie las va a tocar». Y volvió a sus cosas. Marina no le preguntó por qué la ayudaba. Doña Eladia no le explicó. Pero desde esa tarde algo cambió entre las dos, sin que ninguna lo nombrara. Una comprensión silenciosa de que eran 2 personas que habían perdido mucho y que sabían cómo seguir moviéndose de todas formas. En los días siguientes, Marina hizo lo que siempre hacía, su trabajo. No buscó a don Tomás. No evitó cruzárselo tampoco. Cuando se encontraban en el patio o en el corredor, ella lo miraba directamente y decía «Buenos días, patrón», con la misma voz de siempre, y seguía caminando. Sin rencor visible, sin servilismo, solo esa presencia quieta y erecta que decía, sin palabras, «Aquí estoy, sigo haciendo mi trabajo, y lo que hiciste no me dobló». Don Tomás no lo nombraba, pero lo notaba. Lo notó la primera vez unos 4 días después del vivero. Cruzó el patio trasero por la mañana y la vio en el gallinero, arrodillada junto a una gallina que tenía una pata inflamada, aplicando algo que olía a árnica y hablándole al animal con esa voz baja que parecía funcionar porque el animal estaba quieto, completamente quieto,
con una calma que no era normal en una gallina manipulada. Don Tomás se detuvo. La observó desde la esquina del gallinero sin que ella lo viera. Había algo en sus manos. Eran manos que sabían lo que hacían, manos que no dudaban, manos que tenían una memoria propia, independiente de lo que el resto de ella pensara o sintiera. Se quedó mirando esas manos trabajar un momento que fue un poco más largo de lo necesario. Luego siguió caminando. No supo qué hacer con lo que había sentido, así que no hizo nada. La madre de don Tomás, doña Perpetua Ledesma de Villanueva, vivía en el ala derecha de la casa principal, en las habitaciones que habían sido las mejores de la hacienda cuando el padre de don Tomás todavía vivía. Tenía 74 años, una voluntad de hierro que su hijo había heredado en proporciones exactas, y una salud que en los últimos 2 años había empezado a deteriorarse, de maneras que los médicos del distrito no lograban explicar del todo. Dolores abdominales que venían y se iban sin causa aparente, episodios de fiebre que bajaban pero volvían, una fatiga que se había ido instalando lentamente como huésped que no da señales de irse. Don Tomás mandaba traer al médico del distrito regularmente. El médico llegaba, revisaba, recetaba cosas que a veces funcionaban y a veces no, y se iba. Doña Eladia la atendía con la dedicación de quien ha decidido que esa tarea le pertenece. Y doña Perpetua seguía ahí, disminuida pero presente, con esa dignidad de persona que no va a quejarse aunque le duela. Lo que nadie en la hacienda sabía del todo, porque habían pasado 3 meses y los detalles se pierden en el trabajo diario, era lo que había pasado en agosto. En agosto, doña Perpetua había tenido el peor episodio hasta entonces. Una fiebre que subió de golpe en la madrugada, delirio, vómito, un color en la piel que doña Eladia describió después como el color de la cera. El médico del distrito estaba en Guanajuato capital por 3 días, y el que enviaron en su lugar era joven y claramente asustado. Dijo que podía ser tifoidea o podía ser una infección abdominal grave. Dijo que lo más conveniente era trasladarla a Guanajuato capital. Dijo varias cosas que no resolvían el problema inmediato, que era que doña Perpetua en ese momento estaba ardiendo de fiebre en su cama, y el camino a Guanajuato capital tardaba 4 horas y media, y era de tierra y sacudía de una manera que en su estado podía matarla. Fue el mayordomo Fuentes quien recordó que en San Miguel del Llano había una curandera. Una vieja, se acordó vagamente, que la gente consultaba cuando el médico no llegaba. Mandó al mozo más rápido a caballo. Lo que el mozo encontró en San Miguel del Llano fue a una mujer joven, no vieja, arrodillada en el huerto de una casa de adobe, con un cuaderno de papel café en la mano y tierra en las rodillas. La joven oyó lo que le dijeron. No preguntó cuánto le iban a pagar. Recogió su bolsa y fue. Llegó a la hacienda de noche. Nadie le presentó al patrón, que no estaba en ese momento. Don Tomás había salido a Guanajuato capital a buscar al médico bueno en persona, sin saber que el problema iba a resolverse antes de que él llegara. La joven entró directamente al cuarto de doña Perpetua, evaluó la situación con esos ojos que sabían leer lo que veían, preguntó lo mínimo necesario y empezó a trabajar. Trabajó toda la noche. Preparó una decocción de 3 plantas del cuaderno de papel café, una que cortaba la fiebre desde adentro en lugar de suprimirla desde afuera. Aplicó cataplasmas en el abdomen. Obligó a doña Perpetua a tomar líquido cada hora, aunque protestara. Habló con ella en voz baja cuando el delirio volvía, esa misma voz que usaba con las plantas y con las gallinas, que no prometía cosas imposibles, pero que decía: «Aquí estoy, no me voy. Siga usted respirando». Al amanecer, la fiebre había bajado. No completamente, pero lo suficiente para que doña Perpetua abriera los ojos con lucidez y pudiera decir su nombre. La joven se limpió las manos, recogió su bolsa, dejó instrucciones escritas en una hoja de papel para doña Eladia, que se las había pedido, sobre cómo continuar el tratamiento los días siguientes. Y se fue antes de que don Tomás llegara de vuelta.
Doña Eladia guardó esa hoja, la dobló y la puso en el cajón de la cocina donde guardaba las cosas importantes. Y cuando el mayordomo Fuentes le preguntó cómo se llamaba la curandera, doña Eladia dijo que no había preguntado el nombre, porque en ese momento, en la confusión y el cansancio y el alivio, nadie se lo había preguntado a ella. Y la joven no se lo había dicho. Don Tomás llegó con el médico bueno a mediodía. Encontró a su madre descansando, con temperatura casi normal, con color en la cara. El médico la revisó, confirmó que estaba mejor, preguntó qué tratamiento habían usado. Doña Eladia le mostró la hoja de instrucciones. El médico leyó, frunció el ceño ligeramente y dijo: «Es fitoterapia tradicional. Funciona en ciertos casos. Quien lo hizo sabía lo que hacía». Don Tomás no preguntó quién lo había hecho. Estaba demasiado aliviado para hacer preguntas. Agradeció a doña Eladia, agradeció al mayordomo y siguió con su vida. La hoja seguía en el cajón de la cocina. Y la mujer que la había escrito estaba ahora en el cuartel de los mozos, con su cuaderno de papel café bajo la almohada, trabajando en la hacienda de don Tomás Ledesma sin que nadie conectara los dos hechos. Todavía no. Rubén Salgado llegó a la hacienda San Isidro de las Lomas en la segunda semana de noviembre, montado en un caballo más caro de lo que su ropa sugerían, y con esa sonrisa de quien ha practicado mucho tiempo cómo parecer inofensivo. Tenía 42 años, tierra propia en el municipio de Dolores Hidalgo, y un interés en las propiedades de don Tomás, que venía de antes de que don Tomás heredara la hacienda. Era el tipo de hombre que no necesita mentir del todo, porque sabe exactamente cuánta verdad mezclar en cada cosa que dice. Vino con el pretexto de un asunto de linderos. Don Tomás lo recibió en la sala principal con el café que doña Eladia puso sobre la mesa y la expresión de quien sabe que lo que se va a hablar no es lo que el otro dice que viene a hablar. Conversaron 2 horas. El asunto de los linderos se resolvió en 20 minutos. Lo demás fue otra cosa. Rubén Salgado tenía una sobrina, dijo, una muchacha de buena familia de Guanajuato capital, 30 años, educada, de carácter tranquilo. Su familia había mencionado la posibilidad de un matrimonio conveniente. Alguien de posición, con tierra, con nombre. Rubén lo decía como quien menciona el clima, sin urgencia, con la casualidad calculada de quien ha preparado el terreno de antes. Don Tomás escuchó. No dijo que sí ni que no, dijo que lo consideraría. Y cuando Rubén se fue, don Tomás se quedó un momento en la sala vacía, mirando la taza de café que no había terminado. Y algo en él se preguntó, sin que él se lo permitiera del todo. ¿Por qué esa conversación le había dejado un peso en el pecho que no había esperado sentir? Rubén Salgado volvió 2 semanas después. Esta vez no pidió audiencia con don Tomás primero. Llegó por la mañana cuando el patrón estaba en los potreros revisando el ganado y se quedó rondando el patio principal con esa comodidad de quien considera que ya pertenece a un lugar, aunque todavía no lo sea. Marina lo vio desde la cocina. Lo observó una vez, tomó nota de lo que veía y siguió con su trabajo. Fue Rubén quien la buscó a ella. La encontró en el corredor trasero donde tendía la ropa lavada. Se acercó con esa sonrisa calibrada y le dijo, con una familiaridad que ella no le había dado, que qué hacía una mujer como ella desperdiciándose en una hacienda de mozos. Marina siguió colgando la ropa. No lo miró. «Tengo trabajo que hacer», dijo. «Yo también», dijo Rubén. Y había algo en el tono que no era exactamente una amenaza, pero que tampoco era otra cosa. «Solo quería decirle que conozco gente en el pueblo. Sé quién es usted y de dónde viene. Y sé que don Tomás no está al tanto de ciertas cosas sobre sus mozos». Marina colgó la última prenda. Recogió la canasta. Lo miró entonces, directamente, con esa mirada que no bajaba. «No sé de qué habla», dijo. «Ahorita no», dijo Rubén, todavía sonriendo. «Pero ya va a saber». Se fue. Marina se quedó de pie en el corredor un momento,
con la canasta vacía en las manos. Luego sacó el cuaderno de papel café del bolsillo y lo apretó contra el pecho una vez. Ese gesto, que no era consciente, pero que era siempre el mismo cuando el miedo llegaba. Buscar el peso de lo que venía de antes, lo que su abuela le había dejado como ancla. Luego volvió a la cocina. Doña Eladia estaba ahí, partiendo chiles para la salsa de la comida. No levantó la vista cuando Marina entró, pero dijo: «Ya lo vi». Marina puso la canasta en su lugar. «¿Quién es?» «Rubén Salgado». Doña Eladia partió otro chile con precisión. «Tiene tierra en Dolores Hidalgo, tiene deudas que no se ven y ambiciones que sí se ven. Quiere algo aquí. Todavía no sé bien qué. A mí me dijo que sabe cosas sobre los mozos, que don Tomás no sabe». Doña Eladia por fin la miró. «¿Qué sabe de ti?» «No sé». Marina pensó. «Que vengo de San Miguel del Llano, que mi abuela era curandera, que no tengo familia». Doña Eladia asintió despacio. Volvió a los chiles. «Ten cuidado», dijo simplemente, y eso fue todo. Las semanas siguientes cayeron sobre la hacienda, con la quietud densa de los novembres en el Bajío, cuando el frío llega por las noches pero el día todavía calienta y el cielo tiene ese azul seco y alto que parece más lejos que en otras épocas del año. Marina seguía su rutina. La maceta con las 3 plantas salvadas del vivero destruido había crecido bien en el alféizar de la cocina. La hierba santa había echado hojas nuevas, la ruda estaba espesa, el árnica prometía florecer antes de diciembre. Don Tomás pasaba por la cocina casi todas las mañanas para tomar el café antes de ir a los campos. No hablaba con Marina directamente, pero había algo que había cambiado, algo sutil, casi imperceptible, que solo doña Eladia hubiera podido nombrar si alguien le preguntara. Él ya no la miraba de la misma manera que antes. Antes era esa mirada de inventario con que miraba a todos sus mozos. ¿Hace su trabajo? Sí, suficiente. Ahora era otra cosa. Ahora había una fracción de segundo adicional, un detenimiento mínimo que no era deliberado pero que estaba ahí. Lo que empezó fue pequeño. Una tarde, doña Eladia cayó con un dolor de espalda que la tenía doblada, y le pidió a Marina que llevara el café a la sala donde don Tomás revisaba sus papeles. Marina fue. Entró al cuarto, puso la taza sobre la mesa sin hacer ruido, iba a salir cuando él dijo, sin levantar los ojos de los papeles: «Esas plantas de la maceta en la cocina, ¿las pusiste tú?» «Sí, patrón». Una pausa. «Son las que sobraron». No era una pregunta. Marina no respondió como si fuera una pregunta. «Son las que pude salvar». Él levantó los ojos entonces, la miró. Algo cruzó su expresión, que fue, y se fue tan rápido que Marina no alcanzó a ver bien qué era. «¿Para qué sirven?» «La hierba santa para el estómago, la ruda para la circulación, el árnica para golpes e inflamaciones». Él asintió una vez. Volvió a los papeles. Marina salió. Doña Eladia, que había escuchado desde el corredor con el pretexto de revisar una grieta en la pared, se fue a la cocina con una expresión que era casi una sonrisa. 3 días después, uno de los caballos más jóvenes de la caballeriza se lastimó una pata trasera durante el herraje. El veterinario del municipio estaba a 2 días de distancia. El mayordomo Fuentes estaba con el problema entre las manos y la yegua corcoveando de dolor cuando Marina apareció en la puerta de la caballeriza. «¿Me dejan verla?» El mayordomo la miró dubitativo, luego miró la yegua, luego se hizo a un lado. Marina entró. Habló con la yegua primero, con esa voz baja, hasta que el animal dejó de corcovear. Luego examinó la pata. No era fractura, era inflamación severa de un tendón. Fue a buscar el árnica de la maceta, preparó una cataplasma caliente, la aplicó con vendas que el mayordomo le dio, y explicó en voz baja lo que había que hacer los días siguientes. Cuando terminó, se puso de pie y se encontró con que don Tomás estaba en la puerta de la caballeriza. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Lo miró, él la miró. «Va a estar bien», dijo él.
Su voz era la de siempre, plana, sin inflexión, pero preguntaba. «En una semana, si siguen el tratamiento», dijo Marina. Un silencio breve. «Bien», dijo él, y se fue. El mayordomo Fuentes miró a Marina con una expresión difícil de describir. Luego miró la yegua tranquila y dijo, casi para sí mismo, «Pues sí sabe lo que hace». Marina recogió sus cosas. Tenía las manos todavía manchadas de árnica, esas manos que el narrador había aprendido a seguir. Manos que sabían, manos que no mentían, manos que hacían sin pedir permiso y sin pedir aplausos. Las limpió en el mandil y fue a terminar su jornada. Fue un martes de finales de noviembre cuando pasó la cosa pequeña que cambió algo entre ellos sin que ninguno de los dos pudiera decir exactamente cuándo había empezado a cambiar. Don Tomás había estado revisando las cuentas del mes en el corredor exterior, con los papeles extendidos sobre la mesa de madera, cuando el viento del norte que venía bajando desde la sierra pegó de golpe y levantó la mitad de los papeles y los dispersó por el patio. Don Tomás fue detrás de ellos con ese movimiento rápido y contrariado de quien no esperaba el problema. Marina venía cruzando el patio en ese momento con una olla de agua caliente para la cocina. Dejó la olla en el suelo, fue detrás de los papeles que rodaban hacia la fuente del patio, los recogió corriendo, volvió con el fajo en las manos. Él extendió la mano para recibir los papeles. Ella los entregó. En el momento del traspaso, los dedos de él rozaron los dedos de ella por un instante, apenas un instante, el tiempo que tarda un papel en pasar de una mano a otra. Ninguno de los dos se movió en ese instante. Fue una fracción de segundo, una cosa tan pequeña que no debería haber significado nada. Y sin embargo el narrador la vio, la siguió, la midió. El pulgar de él rozando los nudillos de ella, la mano de ella que no se retiró de golpe, sino que esperó el tiempo que duraba la entrega y un instante más. Los dos con los ojos en los papeles, no el uno en el otro, pero los dos conscientes de ese centímetro de contacto de una manera que no podía nombrarse sin que se volviera algo que no eran todavía. Don Tomás tomó los papeles. «Gracias», dijo, y su voz era la de siempre, pero había algo en ella, algo más suave, una textura diferente en las dos sílabas. «De nada, patrón», dijo Marina, recogió la olla, siguió hacia la cocina. Él volvió a los papeles. El viento del norte olía a tierra seca y a huizaches. El cielo, sobre los tejados de la hacienda, tenía ese color de última luz que dura exactamente 5 minutos en Guanajuato antes de que todo se vuelva azul oscuro. Doña Eladia, que había visto desde la ventana de la cocina, volvió a su trabajo sin decir nada. Rubén Salgado regresó a mediados de diciembre. Esta vez llegó por la tarde, cuando don Tomás estaba en una reunión con el capataz y pidió esperar en el patio principal. Mientras esperaba, caminó hasta el corredor trasero, donde sabía que Marina solía trabajar a esa hora. La encontró remendando un costal de henequén. Se sentó en el banco de enfrente sin que ella lo invitara. «Averigüé más cosas», dijo con esa sonrisa calibrada, «sobre su familia, sobre la casa que perdió, sobre las deudas de su abuela». Marina siguió cosiendo. «¿Y eso qué tiene que ver?», dijo. «Tiene que ver con que hay gente en San Miguel del Llano que dice ciertas cosas sobre cómo usted consiguió trabajo aquí». Una pausa. Cosas que a don Tomás podrían no gustarle. Marina levantó la vista. Sus ojos eran directos, sin miedo visible, pero apretó la aguja en la mano. «¿Qué quiere?», dijo. Rubén se recostó ligeramente en el banco. «Que cuando don Tomás me pregunte su opinión sobre el matrimonio con mi sobrina, usted no se ponga en medio». Sonrió. «No directamente, solo que no exista, que no sea visible, que cuando él empiece a tener ciertas dudas no haya nadie aquí que las alimente». Marina lo miró un momento largo. «No soy nadie para el patrón», dijo, «solo una moza». «Todavía», dijo Rubén, y se puso de pie. «Pero las cosas cambian, y es mejor que cambien en la dirección correcta». Se fue. Marina se quedó con la aguja en la mano y el costal sin terminar sobre las rodillas.
Metió la mano en el bolsillo del delantal y encontró el cuaderno de papel café. Lo apretó fuerte, ese gesto de ancla, y sintió el peso familiar de las páginas llenas de letra apretada y dibujos de hojas, ese peso que decía: esto es lo que eres, esto es lo que sabes, esto nadie te lo puede quitar. Luego siguió cosiendo. Esa noche, doña Eladia le preguntó qué había querido Salgado. Marina le contó. Doña Eladia escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados, y cuando Marina terminó, dijo: ¿Tienes miedo? Marina pensó. Tengo precaución, dijo. Doña Eladia asintió. Bien, la precaución sirve. El miedo solo sirve para quedarse quieta. 2 días después de esa conversación, doña Perpetua tuvo una recaída. No fue tan grave como la de agosto, pero fue suficiente. Fiebre que subió en la noche, dolor abdominal, el mismo patrón que ya conocían. Don Tomás mandó al mozo a buscar al médico del distrito. El médico llegó al día siguiente por la mañana, la revisó, frunció el ceño, dijo que los síntomas eran consistentes con una infección recurrente que el tratamiento anterior había controlado pero no eliminado, y que había que continuar el mismo protocolo que había funcionado en agosto. Le preguntó a doña Eladia si todavía tenía las instrucciones. Doña Eladia fue a la cocina, abrió el cajón donde guardaba las cosas importantes, sacó la hoja doblada, la llevó al médico. El médico la leyó, la mostró a don Tomás. Don Tomás la leyó también por primera vez, letra apretada, sin márgenes, una lista de plantas con dosis y tiempos, una caligrafía que era limpia y precisa, la caligrafía de alguien que ha copiado durante años instrucciones que no podía permitirse olvidar. ¿Y quién escribió esto?, dijo don Tomás. Una curandera de San Miguel del Llano, dijo el médico. Quien sea, sabe lo que hace. ¿Cómo se llama? Doña Eladia estaba en el umbral de la puerta. Tomás la miró, y en los ojos de doña Eladia había algo que él no entendió de inmediato. No era sorpresa. Era la expresión de alguien que estaba esperando exactamente esta pregunta. No sé el nombre, dijo doña Eladia, y era verdad, porque en agosto nadie se lo había preguntado a la joven directamente. Don Tomás dobló la hoja, la guardó en el bolsillo, salió al patio. La conexión llegó de una manera que no fue dramática. Fue una tarde, 3 días después, cuando don Tomás pasó por la cocina y vio la maceta en el alféizar y las 3 plantas que habían sobrevivido del vivero destruido. Hierba santa, ruda, árnica. Las miró un momento. Luego miró la hoja que había sacado del bolsillo sin que él mismo entendiera completamente por qué. Leyó: árnica para inflamaciones y dolores, preparar cataplasma con hoja fresca macerada en agua caliente. Miró las manos de Marina, que en ese momento estaba en el otro extremo de la cocina con la espalda hacia él. Esas manos que conocían las plantas, esas manos que habían curado a la yegua, esas manos que habían construido un vivero entero en su terreno trasero sin que él lo supiera. Marina, dijo. Ella se volvió. ¿Estuviste en esta hacienda en agosto? El silencio que siguió no fue largo, pero fue suficiente para que los dos supieran lo que contenía. Sí, patrón, dijo Marina. Don Tomás la miró. Algo en su expresión se estaba moviendo, algo que él no controlaba del todo, algo que era culpa y era reconocimiento, y era otra cosa todavía que no tenía nombre listo. ¿Fuiste tú?, dijo despacio. ¿Quién atendió a mi madre? Sí. Una pausa. ¿Y no dijiste nada? Nadie preguntó. Él sostuvo su mirada un momento. Luego miró la hoja en su mano. Luego miró el cuaderno de papel café que ella tenía sobre la mesa de trabajo, que él había visto antes pero al que nunca había prestado atención. ¿Puedes atenderla otra vez? Sí, dijo Marina. Él asintió. Salió de la cocina, y en el corredor, fuera de la vista de Marina, se detuvo un instante con la hoja doblada en la mano, y algo que no había sentido en mucho tiempo recorriéndole el pecho. No era exactamente vergüenza, era algo más hondo que la vergüenza.
Era el peso de una deuda que de pronto tenía nombre y cara y manos, y había estado delante de él todo el tiempo. Había destruido su vivero, y ella había salvado a su madre. Ambas cosas eran verdad al mismo tiempo, y no había manera de deshacer ninguna de las dos. Marina atendió a doña Perpetua esa tarde. Don Tomás no entró al cuarto. Se quedó en el corredor, de pie junto a la ventana que daba al patio, escuchando esa voz en voz baja que conocía ya. Esa voz que decía, «Aquí estoy y no me voy». Una hora después, Marina salió del cuarto. Dijo que la fiebre estaba bajando, que había que continuar el tratamiento 3 días más, que ella estaría disponible cuando la necesitaran. Don Tomás la miró salir, y algo que había estado cerrado en él desde hacía 7 años, desde aquella mañana en que supo que Luciana no iba a despertar, crujió levemente, como una ventana atorada que alguien empuja desde afuera con paciencia sin forzarla, solo presionando, dejando que la madera húmeda ceda por su propio peso. No dijo nada, volvió a sus papeles, pero esa noche, solo en el despacho, sacó la hoja doblada del cajón donde la había guardado y la leyó 3 veces completa. Rubén Salgado llegó a la hacienda el primer lunes de enero, sin aviso previo, a las 11 de la mañana, con el caballo caro y la sonrisa calibrada y algo nuevo en los ojos, que era más urgente que en las visitas anteriores. Don Tomás estaba en el despacho cuando el mayordomo Fuentes lo anunció. Lo recibió en la sala. Rubén fue directo al asunto esta vez. Su sobrina estaba lista para la presentación formal. La familia esperaba una respuesta antes de que terminara enero. Era una propuesta conveniente para los dos lados: tierra, nombre, posición. Don Tomás escuchó con esa expresión plana que era su cara de trabajo. «Te doy una respuesta la semana que viene», dijo. Rubén asintió. Luego, antes de levantarse, dijo con esa casualidad calculada que era su firma: «Me comentaron que tienen una moza nueva, una del pueblo. Dicen que se ha vuelto muy presente en la casa». Don Tomás no cambió de expresión. «Los mozos son asunto de mi mayordomo». «Claro», dijo Rubén. Sonrió. «Solo que a veces las cosas que parecen asunto del mayordomo se vuelven asunto del patrón. Tú me entiendes». Se fue. Don Tomás se quedó en la sala vacía. El café que doña Eladia había puesto estaba frío. Lo miró un momento. Luego fue a buscar a Marina. La encontró en el corredor trasero, donde 2 semanas antes había empezado a preparar un nuevo espacio pequeño para las plantas, no en tierra abierta esta vez, sino en macetas alineadas contra la pared sur, donde el sol pegaba bien y el viento no llegaba directo. No le había pedido permiso para hacerlo, pero tampoco lo había ocultado. Don Tomás se detuvo a cierta distancia y la observó trabajar. Marina tenía las rodillas en el suelo, las manos en la tierra, el cuaderno de papel café abierto en el piso a su lado, consultado de vez en cuando. La postura recta, incluso arrodillada, las manos sin dudar. «Marina», dijo. Ella levantó la vista. «Salgado vino a hablar de ti». Una pausa. «¿Qué dijo?» «Nada concreto». Don Tomás cruzó los brazos. Su expresión era la de siempre, pero algo en ella era diferente. Había una pregunta ahí que no era la de siempre. «¿Él ha hablado contigo?» Marina lo miró directamente. «2 veces», dijo. «Me dijo que si usted le preguntaba mi opinión sobre su matrimonio con su sobrina, que yo no me pusiera en medio». Un silencio. «¿Y tú qué le respondiste?» «Que no soy nadie para el patrón, que solo soy una moza». Don Tomás la miró un momento largo. Algo en su cara se movía de una manera que él no podía controlar del todo. «¿Eso crees?» Marina no respondió de inmediato. Luego dijo con esa voz quieta que nunca pedía nada: «No sé lo que creo, patrón. Solo sé lo que hago». Don Tomás descruzó los brazos, miró las macetas contra la pared sur, las plantas jóvenes en la tierra fresca. Luego la miró a ella, a sus manos, a ese cuaderno abierto en el suelo con la caligrafía apretada que él ya conocía. Dio media vuelta y fue adentro sin decir nada más. La crisis llegó 2 días después.
Rubén Salgado no fue a la hacienda. Mandó al jefe político del municipio, un hombre de bigote gris llamado Arredondo, que llegó con aire de formalidad y una carta con sello oficial. La carta decía, en lenguaje burocrático que traducía más o menos directamente, que había una denuncia sobre una persona que ejercía la medicina sin título en el municipio, cuyo nombre era Marina Cárdenas, originaria de San Miguel del Llano, empleada en la hacienda San Isidro de las Lomas. La denuncia pedía que la mencionada persona fuera retirada de sus funciones y presentada ante el juzgado del municipio para aclarar su situación. Don Tomás leyó la carta de pie en el corredor. El jefe político Arredondo esperaba en el patio principal. Doña Eladia estaba en la puerta de la cocina con los brazos cruzados y esa expresión que era esperar a ver qué hace un hombre cuando llega el momento. Don Tomás fue a buscar a Marina. La encontró en la cocina, donde ya sabía lo que había llegado, porque en una hacienda las noticias viajan por el aire antes de que lleguen por la puerta. Estaba de pie junto a la ventana, con el cuaderno de papel café en las manos, abierto en alguna página del medio. Lo cerró cuando don Tomás entró. No lo escondió, solo lo cerró. ¿Lo sabías?, dijo don Tomás. Sabía que Salgado podía hacer algo así, dijo Marina. No sabía cuándo. ¿Ejerces medicina sin título? Una pausa. Marina lo miró. Hago lo que mi abuela me enseñó, lo que aprendí durante 20 años. Puso el cuaderno sobre la mesa. Nadie en San Miguel del Llano llamó médico cuando yo llegaba. Nadie me pagó con dinero. Lo hacía porque sabía y porque era necesario. Lo hiciste aquí también, dijo don Tomás. Su voz tenía algo que no era acusación. Con mi madre. Sí. Silencio. ¿Y antes de que yo te contratara? Sí. Don Tomás miró el cuaderno sobre la mesa, esa caligrafía apretada, esa letra que había leído 3 veces en el despacho solo. Doña Eladia se movió desde el umbral. No entró al cuarto completamente, pero dijo, con esa voz que era suave y directa al mismo tiempo, las palabras que había estado guardando. Tomás, un hombre que no sabe lo que debe, no sabe lo que tiene. Él la miró. Doña Eladia no añadió nada más. Volvió a la cocina. Don Tomás se quedó solo con Marina en el cuarto. El cuaderno de papel café en la mesa entre los dos, el sol de enero que entraba por la ventana y caía sobre las macetas con la hierba santa y la ruda y el árnica. Algo terminó de moverse en él, algo que había estado crujiendo desde el corredor de doña Perpetua, desde el patio con los papeles dispersos por el viento, desde el gallinero con la yegua quieta, algo que era culpa, pero ya era más que culpa, algo que era reconocimiento, algo que era, si uno lo nombraba sin miedo, el principio de saber que esta mujer de pie frente a él, con la espalda recta y las manos quietas y el cuaderno sobre la mesa, era exactamente lo que la hacienda y él necesitaban, no en términos de utilidad, no en términos de trabajo, sino en términos de vida, de fuego, de lo que hace que una casa vacía deje de estarlo. «Espérame aquí», dijo. Salió al patio. El jefe político Arredondo estaba todavía esperando junto a la fuente, con la carta en la mano y esa expresión de funcionario que sabe que su trabajo esa mañana no va a ser sencillo. Don Tomás cruzó el patio con pasos que eran los de siempre, seguros, sin apuro. El mayordomo Fuentes estaba en la puerta de la caballeriza. 3 mozos trabajaban en el otro extremo del patio. Doña Eladia había salido al corredor con el pretexto de sacudir un trapo. Rubén Salgado estaba también ahí. Había llegado 10 minutos después del jefe político, sin anunciarse, y esperaba junto al portón con esa sonrisa que calculaba. Don Tomás se detuvo en el centro del patio. Miró la carta que Arredondo le extendía otra vez. No la tomó. Miró a Rubén Salgado. «La denuncia es tuya», dijo. No era una pregunta. Rubén abrió las manos en un gesto de hombre razonable. «Don Tomás, es solo una formalidad. La muchacha practica sin título». «Marina Cárdenas», dijo don Tomás en voz alta con el patio como testigo, «salvó a mi madre. En agosto, cuando el médico no estaba, trabajó toda una noche.
No cobró nada, no pidió nada. Una pausa. Sus palabras eran cortas y directas, sin adorno, con el peso que tienen las cosas que se dicen una sola vez. Eso no lo va a tocar ninguna denuncia. Arredondo bajó ligeramente la carta. Rubén Salgado dejó de sonreír. Don Tomás dijo, en otro tono ahora, más cuidadoso: entiendo el agradecimiento, pero hay un asunto de la sobrina de mi familia que... La propuesta queda cancelada, dijo don Tomás. Un silencio. El viento de enero movió las hojas de los laureles de la India que crecían junto al portón. Me parece que usted está confundiendo, dijo Rubén, y había algo en su voz ahora que era la segunda fase de un hombre que no esperaba perder. Un agradecimiento pasajero con algo que... Rubén, la voz de don Tomás no subió. No necesitaba subir. Retira la denuncia hoy, cierra el asunto del lindero que dejaste abierto a propósito, y no vuelvas a esta hacienda. Arredondo miró a Rubén Salgado. Rubén Salgado miró a don Tomás. Tomás sostuvo la mirada sin moverse. El mayordomo Fuentes estaba en la puerta de la caballeriza con los brazos cruzados. Los tres mozos habían dejado de trabajar. Doña Eladia sostenía su trapo en el corredor. Rubén Salgado recogió algo de su expresión que era orgullo herido y rabia controlada, y lo guardó en algún lugar para después. Luego asintió una vez, apenas, con esa rigidez de quien no puede permitirse perder completamente la compostura en público. Está bien, dijo. Le dijo algo al jefe político en voz baja. Arredondo dobló la carta. Rubén Salgado tomó su caballo del amarre junto al portón y se fue por el camino real sin volverse. El patio quedó en silencio. El sol de enero sobre los adoquines del patio, el sonido de los zanates en los mezquites del otro lado de la barda, el olor a tierra fría de la mañana que todavía no terminaba de calentarse. Don Tomás regresó a la cocina. Marina estaba donde la había dejado, de pie junto a la ventana, el cuaderno de papel café en las manos otra vez. No lo había abierto, solo lo sostenía, ese peso familiar, esa ancla. Don Tomás se detuvo a 2 metros de ella, tomó el cuaderno de la mesa. No el de ella, el que estaba sobre la mesa, la hoja doblada que había sacado de su bolsillo sin pensarlo, la hoja que doña Eladia había guardado en el cajón de agosto, la hoja con la letra apretada y las instrucciones de las plantas que habían bajado la fiebre de su madre. La extendió hacia Marina. «Esto es tuyo», dijo. Marina la miró. Luego lo miró a él. Extendió la mano y tomó la hoja. Fue un movimiento simple. Sus dedos rozaron los de él por un instante, igual que en el patio con los papeles del viento. Pero esta vez ninguno de los dos tenía los ojos en otro lugar. «No te lo agradecí», dijo don Tomás. Su voz tenía esa textura diferente que no era la de siempre. «Lo que hiciste en agosto». «No hacía falta», dijo Marina. «Hacía falta», dijo él. Un silencio que no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que están diciendo, sin decirlo, algo más grande de lo que caben en las palabras que tienen disponibles. Don Tomás miró la ventana. Las macetas contra la pared sur con las plantas jóvenes. La hierba santa que había sobrevivido al vivero destruido. «Hay un pedazo de tierra detrás del granero», dijo, «que nadie usa». Marina lo miró. «Lo sé», dijo. «Es tuyo». Una pausa. «Para lo que necesites». Marina no respondió de inmediato. Sostuvo la hoja con su letra en las manos y miró a este hombre que había roto su vivero con los pies y había salido al patio a defenderse con palabras ante un funcionario y un hombre de negocios y todos los mozos como testigos, sin que ella se lo pidiera, sin que nadie se lo exigiera, simplemente porque había entendido lo que debía y había decidido hacer algo con eso. Abrió el cuaderno de papel café, buscó una página que tenía espacio. Puso la hoja doblada dentro, entre las páginas, con cuidado, como se guarda algo que de ahora en adelante va a pertenecer a ese lugar. «Gracias, patrón», dijo. Don Tomás asintió. No dijo nada más. Pero no se fue de inmediato.
Se quedó un momento en el umbral de la cocina y algo en su postura era diferente de cómo había entrado. Más liviano, como si algo que había cargado demasiado tiempo se hubiera acomodado en un lugar menos pesado, sin desaparecer, porque ese tipo de cosas no desaparece, pero sí se puede aprender a cargar de otra manera. Doña Eladia entró por la puerta lateral de la cocina, fue derecho a la estufa. No miró a ninguno de los dos, solo dijo, en voz baja, casi para sí misma, «El café ya está». Y eso fue suficiente. Salieron al corredor los tres juntos sin que nadie lo propusiera, don Tomás con su taza, Marina con la suya, doña Eladia con las manos vacías, sentada en la silla de bejuco, que era su lugar desde hacía 20 años. El corredor daba al patio trasero. Desde ahí se veía el pedazo de tierra detrás del granero viejo. Tierra limpia todavía, sin plantas, esperando. Más allá, los potreros. Más allá, la sierra de Guanajuato con su color de tierra seca y mezquites que en enero parecen más quietos que en ninguna otra época, como si el año se estuviera tomando un momento antes de empezar. Marina tenía el cuaderno de papel café bajo el brazo. Don Tomás miraba el horizonte con esa expresión que ya no era exactamente la de antes, no la expresión de una casa vacía con las ventanas atoradas, sino algo menos definitivo, algo con una apertura mínima que el frío de enero entraba, pero que también dejaba salir algo que había estado adentro demasiado tiempo. No hablaron, no era necesario. El sol de enero sobre los adoquines, el olor a tierra fría, el sonido de los zanates, una chachalaca que cantó desde los mezquites de la barda, con esa voz escandalosa que no encaja con el silencio, pero que de alguna manera lo completa. Doña Eladia tomó su café, miró el cielo. Dijo, sin que fuera para nadie en particular, «Va a ser buen año». Nadie respondió, pero ninguno de los dos dijo que no. Si usted alguna vez sintió que lo único que le quedaba era seguir trabajando cuando todo lo demás se cayó, que lo que sabe hacer es lo más real que tiene en el mundo, eso que Marina cargó durante todo este camino, también lo cargamos nosotros, de una manera u otra. No olvide dejar su like, compartir esta historia con alguien que la necesite y suscribirse a Cuentos del Viejo Campo si todavía no lo ha hecho. Cada comentario que dejan aquí es una voz que nos dice que vale la pena seguir contando. ¿Hubo alguien en su vida que le enseñó algo con las manos, algo que ningún libro puede enseñar? Cuéntenos quién fue y qué le dejó. Los esperamos en los comentarios.